Han pasado ya las elecciones generales 2021, el pasado 28 de noviembre. El pueblo hondureño le ha respondido a los políticos al salir de manera masiva a ejercer el sufragio. Sin embargo, parece que estos no han aprendido las lecciones del pasado y la situación se pone aguda en lo que a las diputaciones se refiere. Se han dado a conocer al interior de cada partido político de supuestos casos de fraude y en esto se está hasta el momento. El Consejo Nacional Electoral ha iniciado un proceso de reconteo de actas y estamos pues a la espera de los resultados de la misma. Para analizar este y otros temas siempre relacionados a las elecciones generales 2021, nos acompaña el catedrático y sociólogo Eugenio Sosa. Maestro, es un placer siempre contar con usted y que nos brinde estos espacios. Bienvenido. Gracias, Fran, por la invitación. Igual, es un placer, un honor estar aquí contigo, pues tratando de interpretar, de analizar y de aportar a una mejor comprensión de los procesos políticos que vive la sociedad hondureña, cuyo hito más reciente e histórico es las elecciones del 28 de noviembre, que lejos de traer zozobra, trajeron tranquilidad, paz, una tranquilidad y una paz que le dio a la ciudadanía. Estoy convencido de ello. Se le debemos más a la ciudadanía, no tanto porque la ciudadanía no salió no hizo, digamos, actos de violencia en las elecciones, porque si tú revisas las elecciones hondureñas, todas, mientras se vota no hay ningún acto de violencia. Muy raro aparecerá algo y de manera esporádica. Aquí el gran problema es que tuvimos violencia preelectoral. Se supone que llegamos a contabilizar más de 30 asesinatos de candidatos o candidatas o personas muy vinculadas a los partidos políticos. Pero luego las elecciones tranquilas y luego la mayor tranquilidad postelectoral, que es a la que se le tenía bastante incertidumbre y temor. Y cuando digo que la ciudadanía lo aportó esta tranquilidad y esta paz, es que se insistía mucho en que saliera la gente a votar para poder derrotar el fraude y para poder, digamos, tener un proceso electoral tranquilo. Pero no bastaba eso. Yo creo que lo más valioso, además de que salió la gente a votar, la ciudadanía a votar, es que dio un mandato muy claro. Y esto se expresa en una diferencia muy grande, histórica también, no vista a saber en cuántos gobiernos. Yo creo que probablemente no vista desde los 90 para acá, quizás en los 80 se dio, donde alguien triunfaba con más del 50% y con una ventaja pues que llegaba en algún momento se mantuvo en 20 y luego pudo haber bajado un poco, ¿no? Entonces eso fue lo que dio la tranquilidad. ¿Y por qué? Porque previo a que saliera el Consejo Nacional Electoral ya había una especie de guerra de boca de urna y en realidad la afirmación que se tenía que este grupo de red de corrupción que hasta hoy todavía gobierna el país no estaba dispuesto a irse fácilmente era real. Lo que pasa es que la diferencia del triunfo los abrumó y no les dio espacio para, como se dice popularmente, no les dio espacio para el pataleo. En general, pero sí lo están dando en el Congreso Nacional. El Congreso Nacional ha sido el último reducto donde están apertrechados, donde están atrincherados y donde, producto de la naturaleza de esa papeleta, persiste un reducto ahí de fraude. Hay denuncias graves. Sí. Se opera dentro del CNE una red de fraude montada por el gobierno que ha estado y por el Partido Nacional. Sé que es amplio de que nos pongamos a analizar, pero quiero preguntarle a usted, ¿cuáles son los retos que tiene de ahora en adelante Xiomara Castro de Zelaya como presidenta de la República de Honduras? Bueno, Fran, el primer reto que no podemos soslayar es avanzar con sus promesas más claras y más fundamentales y enfrentando los grandes problemas del país más claros y fundamentales. Me refiero a temas como la pobreza, como el desempleo, como la seguridad alimentaria, como la producción para la seguridad alimentaria, como atender el tema migratorio. Si antes se hablaba de blindaje de la corrupción,
hablemos ahora del desblindaje de la corrupción, que significa desmontar toda la legislación que protege a los corruptos y que genera impunidad para la red de corrupción. Pero, ¿por qué es un enorme desafío? Porque su punto de partida como país es un país en quiebra. Escuchando a algunos expertos, la pregunta ahorita es cómo enfrentar el tema de la ENE cuando está a la vuelta de la esquina posibles racionamientos. ¿Tú te imaginas un gobierno que empieza con racionamiento de energía eléctrica? Inmediatamente corre el riesgo de que la legitimidad de origen, el mandato recibido en las urnas, se empiece a desgastar extremadamente rápido y que llegue a su primer año, digamos, para ponerlo en términos catastróficos. Ojalá esto no ocurra, pero sí, ya ha habido casos donde un gobierno llega con 40 y al primer año ya está con 20, 25. Es decir, eso sería grave. Entonces, ¿cómo atender las demandas de la ciudadanía y los problemas de país, en los problemas nacionales, en un estado quebrado? En un estado súper endeudado, ¿eh? Estamos hablando más o menos en un promedio, una de las últimas cifras que escuché, eran 15.000 millones de dólares de deuda, más algo que llaman la deuda flotante, eso puede ser más, en un país donde la corrupción ha drenado al Estado, donde la pobreza pasó de 60 a 73, donde ETA, IOTA y pandemia pasamos de 3 millones de personas con problemas de empleo a 4 millones de personas con problemas. ¿Cómo responde el gobierno? Porque además con una enorme situación, la gente que no tiene por qué entender tanto de economía, sino que entiende su situación personal, dará un compás de espera de los 100 días, de un año, pero necesita que a un determinado tiempo empiece a sentir que algo está diferente en el país. Si fuera un gobierno no popular, no tan comprometido con los sectores excluidos, lo primerito que haría es mandar un paquete fiscal al Congreso, ante una situación muy complicada. Pero Honduras es un país de una economía baja, pobre, y ya el SAR tiene muchos bolsillos casi de fuera. Entonces sería terrible también un paquetazo. Los paquetazos en América Latina o los programas de ajuste son una de las principales razones para que la gente salga a la calle a protestar contra esos gobiernos. Entonces es algo que tendría que meditarlo muy bien. No creo que lo haga, pero en todo caso, donde encuentre el respiro económico para entender los problemas nacionales es sin duda un desafío toral que articula los otros desafíos. Ahora bien, y no quiero seguir profundizando en este tema porque sé que los desafíos son una gran cantidad, hay desafíos en todos los aspectos, como usted ya lo señalaba, un país en quiebra, el cual pues se necesita rescatar, hacerlo resurgir. Quiero concentrarme un poco en el tema del Congreso Nacional, en el tema de la elección de los diputados, el supuesto fraude, la conformación o la elección el próximo año de la Corte Suprema de Justicia, del mismo Ministerio Público. Comencemos con estos denuncias que se han dado y por lo cual pues ha obligado al Consejo Nacional Electoral ir en busca de, del reconteo de voto por voto para poder subsanar y dejar bien clara cómo fue la elección de los diputados. ¿Cuál es su punto de vista? Yo creo que aquí habría que lanzar 3 o 4 claves analíticas. La primera, es que la papeleta de diputados es la papeleta más vulnerable para el fraude. Nunca se dijo, porque entramos en una pelea de otro tipo, pero yo casi estoy convencido que si el fraude existió, como lo creo, como lo se evidenció además, en el 2017 en la papeleta presidencial, el fraude en el nivel de diputaciones fue mucho más brutal y vulgar, pero se descuidó. Sí. Si no, ¿cómo se explica usted que un partido que pierde la presidencia, que la perdió realmente, haya tenido casi por sí solo mayoría simple, 61 diputados? Algo que solo lo había logrado cuando solo participaba con el Partido Liberal en el 2009, producto del golpe, y que la gente no participó en las elecciones. Sí. Entonces, ese fraude ahí está, eso es una papeleta vulnerable. Y es una papeleta tan complicada porque existe un doble fraude. El fraude que se hace de un partido a otro
y el fraude que se hace intrapartido. De hecho, usted escucha en este momento los nacionalistas, que son los que más se redujeron y andan buscando sobrevivir políticamente y sobrevivir en el Congreso para la impunidad, son los que más denuncias tienen adentro de un fraude intra, ¿verdad? Un fraude que le hicieron a Toño, según él, también se lo hicieron según a Econ, como dicen ellos, que a Inestrosa dice que se lo hicieron, que Valesca Zelaya dice que se lo hicieron, y parece queriendo meter a un Eval Díaz a costa de lo que sea. Sí. Bueno, a costa de lo que sea. Entonces, hay sospechas serias de que el Partido Nacional está obteniendo no menos de 4 a 5 escaños producto del fraude. Si estos números se mantuvieran. Si el recuento se hace realmente de manera seria, de manera responsable, teóricamente debería perder diputaciones y más que Libre, que creo que tuvo una vigilancia más cuerpo a cuerpo, probablemente quien pudiera crecer un poquito más es el Partido Salvador de Honduras, donde han presentado muchas evidencias. Tienen un analista de sistema donde demuestra que a la misma hora, exactamente a la misma hora, con los mismos minutos, con la misma hora, con los mismos segundos, entraron 3 actas al sistema. Entonces dicen los especialistas en informática y en física se sabe que no hay 2 cuerpos, no pueden ocupar el mismo espacio. Si usted manda 2 correos, no pueden 2 que entrar a la misma hora. Uno tiene que esperar que entre el otro, sí, aunque le tecleen, sí, a la misma hora. Entonces lo que están explicando es que esta red de corrupción montó un sistema paralelo. ¿Verdad? Un sistema paralelo que ha permitido que hayan actas donde algunos diputados, por ejemplo, tienen, para decir algo, 6 votos, pero en realidad tenían 60 marcas. Entonces eso es grave, ¿no? Eso es lo que está pasando. Pero ¿qué le explica esto más allá, más al fondo? Que el fraude en Honduras sigue siendo una institucionalidad perversa, totalmente vigente y totalmente activa. Y que los partidos están dispuestos a hacer fraude a cualquiera entre ellos. El que parpadea, dicen popularmente, pierde. Y recuerde usted que venimos de una escuela de las primarias donde no hubo un partido político de los 3 que no tuviera una denuncia de fraude. Y la gente debe de entender que el Congreso Nacional es pieza fundamental para una gobernanza tranquila y una gobernanza que le dé vuelta a tanto decreto y a tanta ley que fue creada durante estos 12 años que tienen ahogado a este pueblo. Mire, cuando se construye un Estado moderno, un Estado tiene que tener algo que en la sociología política e histórica se llama la penetración del Estado en la sociedad. Un Estado que solo existe allá en una esquina, reducido a una capacidad mínima, es un Estado sin control de la sociedad y del territorio. Entonces los Estados desarrollan 3 o 4 aspectos relevantes para poder ser Estados fuertes. Uno de ellos es las fuerzas militares y el monopolio de la violencia. Se supone que solo el Estado es capaz de ejercer violencia para controlar el orden. Por eso, cuando hay una guerrilla o cuando hay un ejército adentro de un Estado que no es el Ejército Nacional, o el crimen organizado que desarrolla capacidad militar, es una amenaza al Estado y al orden. Pero lo otro, ya voy a llegar a su tema, es la capacidad la obtención de capital. El Estado tiene que tener la capacidad de que hasta el ciudadano más recóndito, si le toca pagarle al Estado impuestos, los pague y que de esa no se salva nadie. Entonces tiene el control. Entonces la legislación es la fuerza, es como la telaraña con la cual, como la hiedra, que el Estado penetra en la sociedad para que todos los ciudadanos cumplamos, nos guste o no nos guste, con pagar impuestos, cumplamos, nos guste o no nos guste, con obedecer al Estado, porque una vez que algo es ley, existe esta afirmación que nadie está por sobre la ley. Entonces el legislativo puede hacer lo que quiera y montarnos una serie de normas y una serie de pautas legales y una legislación
que atente contra la sociedad y contra nosotros mismos. Y es lo que ha hecho digamos, gobierno, este grupo que ha gobernado. Imagínese usted algo tan fundamental como un código penal, donde tiene que ver con la vida, con los bienes, con los derechos, con cosas que no los puede hacer, porque si usted lo hace, tiene que pagar una pena. Entonces, eso tiene que penetrar la sociedad. Pero ahorita tenemos un código penal que en algunas áreas, parece que no necesariamente en todas, pero en algunas áreas está hecho de una manera permisiva a favor de las redes de corrupción y en contra de los ciudadanos. Entonces, mientras esté ese código y mientras esté vigente, lo tiene que cumplir usted, le guste o no le guste, lo tengo que cumplir yo y cualquier otro ciudadano que exista. Lo mismo la sede, mientras eso no se derogue, es ley y eso se cumple. Entonces, si bien es cierto, la Corte es importante porque se elige allí y hace un contrapeso, el Ministerio Público es importante, pero va mucho más allá. Es que la única manera que el Estado nos puede ordenar cosas a nosotros, los ciudadanos, es a través de la ley. No hay otra forma, porque ni las Fuerzas Armadas, ni la policía, que es un ente militar, puede venir a usted a decirle, Fran, yo vengo a llevármelo. Antes que para que eso que le diga, usted tiene que haber violado una ley. Sí. Si no, no se lo puede llevar. Sí. Tiene que haber cometido un acto ilícito. De igual manera, la justicia. No puede aparecer la justicia haciendo cosas que no están en la ley. Sí. Y ningún otro ciudadano, cuando usted exige que le respete, usted tiene como protección la ley, que son leyes de derechos humanos, Sí. o garantías constitucionales. Entonces, ese poder es una cosa extraordinaria para obstaculizar procesos de cambio y de destrucción de la sociedad, o para tener también una sociedad pues mucho más, ¿cómo podríamos decir? Mucho mejor ordenada, pero sobre todo respetuosa de las garantías constitucionales y democráticas. Por eso tiene una cuestión extraordinaria y va más allá de la mayoría calificada. Con la mayoría simple se pueden hacer un montón de cosas o se pueden deshacer un montón de cosas. Pero no todo. No todo, pero por ejemplo, si vemos de las últimas leyes que tenemos, la ley de secretos que nos ha incomodado mucho, si PSH libre solo o con algunos diputados liberales, la puede mandar ya a echar su siesta. Sí. La misma ley de sede se aprobó con mayoría simple. El Código Penal se aprobó con mayoría simple. Hay un montón de procesos que usted solo necesita la mayoría simple. Si solo los artículos pétreos o las formas de gobierno más delicadas o un juicio político, para eso sí necesita esa mayoría calificada. Pero por lo demás, un gobierno podría fácilmente gobernar y podría ser un buen gobierno solo con la mayoría simple. Ahora, yo le decía que el gobierno un desafío es que va a enfrentar estos problemas sociales para poder cumplir lo que ha prometido. Pero sí es inteligente, y si el Congreso finalmente logran mantenerlo a su favor, deberían mandar mensajes inmediatos a la ciudadanía. Es decir, la primera semana, algunos aspectos que la ciudadanía ha estado súper incómoda con ellos, para poner un ejemplo, como la ley de secretos, casi que reinstalados, y deberían mandar el mensaje, se fue esta ley, la primera que se va. Sí, exacto. Y así debería ir dando pautas cada mes, cada 2 meses, ir mandando mensajes claros y a la vez repensando para reconstituir el sistema jurídico, porque no puede dejar vacíos, no puede derogar un código y no podemos quedar sin código. Exacto. Sí, sí. Y probablemente eso lleva a un proceso de concertación, etcétera, etcétera. Entonces, sí podrían hacer muchas cosas, porque le digo, comparando que algunos lo han comparado, el gobierno de doña Xiomara con el de Mel, doña Xiomara tiene un capital político que Mel no lo tenía. Mel solo sacó como cerca del 30% sí. de los votos válidos. Sí. Esta señora está sacando 50 y tanto, doña Xiomara está sacando 50 y tanto. Mel tenía con los DUD 17 diputados a su favor. Wow. Por eso le dieron golpe 2 veces. Sí. Le dieron golpe el 28 de junio y le dieron golpe el 4 de diciembre cuando ratificaron que no iba a regresar a gobernar. Usted se ha de acordar de eso. Claro. Eso. Tenía, creo que las alcaldías en contra. No sé la mayoría de alcaldías. Y creo que San Pedro Sula y esta también. Sí. Entonces, tenía un poder muy limitado.
La de San Pedro creo que era Padilla Sunseri. Creo que sí, que después tuvo problemas de sí. corrupción, pero aquí le tenía en contra. Ahora, el problema que tiene es un problema de recurso económico que sí va a enfrentar este gobierno, porque hay empresas, como le decía, que están quebrando mucho, como lo que es el caso de la ENE. Hondutel, sí. Pero la ENE es de las más estratégicas, ¿no? Ahora bien, pero hasta este momento, Libre y Partido Salvador de Honduras no están logrando la mayoría simple. Mire, el dato que yo tengo de hace 2 días, donde supuestamente el conteo se paró porque faltan todas las inconsistencias, ¿no? El último dato que yo encontré es Libre 50, Salvador 10. 60. Porque decreció Salvador y creció el Partido Nacional. 60. Eso le faltaría en 5 diputaciones. A diferencia de la maniobra del Partido Nacional, no tiene posibilidades de encontrarlo en los partidos pequeños. Sí. Porque en este caso solo hay 2 diputados. El de Democracia Cristiana, que no sé quién es, y el de PAC. Partido Anticorrupción. Sí. Creo que no son afines a Libre, que son más afines a Partido Nacional. Y hasta ahorita Partido Nacional tiene 44, Partido Liberal tiene 22, hacen 66 y hasta podrían ser 68 con los otros 2. La clave y la pregunta aquí fundamental, incluso para el futuro de ese partido, es cómo se van a mover las diputaciones liberales. Porque recuerde ahí que están fragmentadas. Algunos llamaron a votar por doña Xiomara y otros pues se mantuvieron fieles a Yani. No tengo claro el panorama departamental, pero sé que en Francisco Morazán, que el Partido Liberal solo mete 2 diputaciones, por lo menos hay una que de manera clara llamó a votar por la alianza, que es la joven esta Crixa Pérez, mientras que Villeda es un hombre más de partido, es un hombre muy conservador también, ¿no? Con una carrera política, y no sé si apoyaría unas decisiones pues, de Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras. No estoy seguro, tampoco estoy diciendo que no lo haría. Claro. Se supone que diputados surgidos del movimiento de Luis Zelaya, que son los más proclives, son como 5 o 6. Pero no se sabe, porque ese partido, si quiere reordenarse, tiene que actuar de manera conjunta. Si sigue actuando dividido adentro del Congreso, la factura va a ser infernal a futuro, y yo creo que esto tienen que ponerle mano los que controlan esos partidos y esos liderazgos. Maestro, con ese panorama, ¿cómo mira usted la elección de la Corte Suprema de Justicia y la elección de un fiscal general? Con ese panorama actual para el próximo Congreso Nacional. Mire, yo creo que hay que ver la historia de dónde venimos. Y si bien es cierto, para Libre no es exactamente el Partido Nacional ni Liberal, pero tampoco Libre es extremadamente diferente al patrón político que existe en la sociedad hondureña. Es un partido que sabe y entiende las negociaciones, los pactos y hasta las repartijas también. Entonces, yo creo que sí va a ser más sensible a poner gente seria, pero yo confío más en la posibilidad que de aquí a enero, y hoy lo decíamos en unas organizaciones que tuvimos un foro, levante un movimiento ciudadano y reclame a Libertad y Refundación y al PSH que cumpla la promesa de una corte decente. Pero hay que levantar la demanda ciudadana. Yo creo que si estamos callados y cooptados por el gobierno y por el partido, donde la gente no habla mal porque está esperando que le regalen algo o que lo llamen para algo y no es crítico, entonces creo que vamos a ir mal. Porque, mire, el poder, como poder, lo ejerza quien lo ejerza, fácilmente sucumbe ante varias cosas. Pero significa que sería una Corte Suprema de Justicia dividida entre Libre, Partido Liberal y Partido Nacional. Si algunos cuantos si hacen esa réplica tan taxativa y tan directa como lo hicieron con el CNE, sería terrible. Pero así ha sido siempre. Así ha sido siempre. Y usted me habla de del un patrón. Ajá. Sí, pero nosotros en algún momento tenemos que romper los patrones. Yo no sé cuánto nos va a llevar. Pero ¿estará Libre dispuesto a romper ese patrón?
Mire, yo le digo una cosa, dentro de Libre hay diputados que yo creo que sí estarían comprometidos. No todos, probablemente, pero hay unos que sí. Y creo que dentro del Partido Salvador de Honduras también. Esa fue su principal consigna y su principal oferta. Mire, si no lo hacen y si replican todo igual y seguimos con esta justicia así, pues esos partidos en algún momento van a pagar factura. Yo les pongo ejemplos sencillos. El FMLN llegó, hizo una guerra de más de 50,000 muertos para buscar un cambio, llegó a gobernar, duró 2 periodos y terminó en cenizas. Es decir, en América Latina sobran los casos donde alguien hace todo un esfuerzo para llegar, llega y al siguiente periodo está en las cenizas. Libre tiene la decisión de terminar de construir ese proyecto o gobernar 4 años o tal vez 8 y bueno, no sé. Y buscar otros. Ahora bien, ¿y con la elección del Ministerio Público pasará lo mismo? Es igual. Todo ese funcionariado, todos esos funcionarios de segundo nivel van a pasar por lo mismo. Pero fíjese que hay un elemento que yo debo rescatar, a pesar de mi crítica, que varios sectores ahorita están celebrando que el representante de Libre, el puesto por Libre, mejor dicho, porque el representante no es en términos oficiales, en el TSC, que también lo negociaron, es un hombre en el cual está despertando aliento por lo que consideran que es su rectitud. Ojalá lo haga. Pero vamos a saber si lo hacen, ¿hasta cuándo? Cuando un organismo de esos, porque mire, el problema no es que sean partidarios. El problema es que estén dispuestos a dejar el respeto que tienen en la sociedad, si es que lo tienen, y la dignidad en el piso. Producto para servirle a un partido. Porque yo he visto funcionarios que pueden tener simpatía partidaria, pero primero está la ley y su prestigio antes que cualquier otra cosa. Y cuando un presidente o un político de alta influencia les pide algo, antes le ponen la renuncia que cumplirle una barbaridad. Ahora bien, y con lo que se inició en el Consejo Nacional Electoral, del reconteo de actas, del reconteo de votos, ¿usted cree que llegue a cambiar un poco ese panorama del Congreso? Enormes posibilidades. Yo sospecho que, como le decía, 4 a 5 diputaciones del Partido Nacional son del fraude y podrían pasar a Libre o a Partido Salvador de Honduras, lo más seguro. Y ahí sí se podría conseguir una mayoría simple. Totalmente. Podrían llegar al número mágico, 65. Excelente. Maestro, como siempre le agradezco mucho que nos brinde parte de su tiempo y que podamos analizar a través de la señal de UTV las cosas que están ocurriendo en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, Fran, a la orden. Estamos para servir a la universidad y a usted también. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias, el maestro Eugenio Sosa, dándonos su punto de vista sobre esta situación por la que está cruzando el país en la actualidad. Un proceso bastante tranquilo, un proceso sin dejar dudas, sobre todo para la elección de presidentes y de la mayoría de los alcaldes, sobre todo a grandes sorpresas en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. Sin embargo, a nivel de diputación existe un estira y encoge, una situación que preocupa mucho, porque a la hora de la hora hay mucho denuncias de fraude dentro de los mismos partidos políticos, fuera de ellos, y se ha denunciado incluso por parte de algunos consejeros del Consejo Nacional Electoral que dentro de esa institución opera una red que trabaja a favor del partido de gobierno. Gracias por habernos acompañado, por estar siempre pendientes de la señal de UTV, el canal universitario de la cultura. Les dejamos las redes sociales para que nos sigan a través de ellas y nos puedan brindar sus ideas, sus pensamientos también sobre estos temas que debatimos aquí desde la academia. Soy Frank Rivera, nos vemos en la próxima.